Vamos a Perú porque la crisis política y social en ese país parece estar sumergida en una espiral sin salida. En Perú continúan las protestas que exigen la libertad del destituido presidente Pedro Castillo y la celebración inmediata de elecciones generales. La cifra de muertos supera los 20 y hay centenares de detenidos. Los familiares de los fallecidos han comenzado ya a despedir a las víctimas que han dejado las violentas manifestaciones. La preocupación ha llegado hasta el Vaticano, donde este domingo el Papa Francisco pedía a los políticos peruanos emprender la vía del diálogo para hallar salidas negociadas. Flores, música y cantos para despedir a uno de los suyos. Clemer Rojas era un joven estudiante ayacuchano de 23 años. El pasado jueves salió de la casa de sus padres, pero nunca más regresó. Las regiones del sur del Perú se han convertido en el epicentro de las manifestaciones en el país andino. Ahí el expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, cuenta con gran apoyo de la población. Los familiares y amigos del joven Clemer lloran su muerte, pero además exigen la máxima sanción para los responsables de lo que consideran una masacre. Sentimos mucho dolor y queremos justicia, que no quede impune este hecho que ha suscitado con mi sobrina y mi familia. Solamente pedimos justicia. Pero no solo Ayacucho ha vivido días de violentas protestas. En distintas regiones del país, las manifestaciones han provocado el cierre de un centenar de vías, aeropuertos y, en algunos casos, destrozos por vandalismos. Este fin de semana, unos 200 turistas quedaron varados por el sabotaje en las vías de tren que conducen hacia Machu Picchu. La demanda es la misma: cierre del Congreso, dimisión de Boluarte y adelanto de elecciones generales. Incluso hay sectores que piden la liberación del exmandatario, detenido con prisión preventiva por haber perpetrado un intento de golpe de Estado. Es un dolor muy grande lo que están haciendo, una injusticia grande con él, porque eso no debió de ser. Él prácticamente lo tienen secuestrado, nuestro presidente. La situación generada por la destitución y detención de Castillo el pasado 7 de diciembre ha generado alarma internacional como la del Papa Francisco por el brote de violencia en el país. Recemos también por la paz, para que cese la violencia en el país y se emprenda la vía del diálogo para superar la crisis política y social que aflige a la población. El primer ministro Pedro Angulo dijo el domingo que se han recuperado carreteras y aeropuertos y que está disminuyendo la violencia de las protestas, pero el ambiente en las calles continúa caldeado. Los enfrentamientos con la Policía Nacional y el Ejército, tras decretarse el estado de emergencia por parte del gobierno, han dejado en total una veintena de muertos y una crisis social e institucional sin solución a la vista. Analizamos esta difícil situación que afronta el Perú con el periodista César Hildebrand Pérez Treviño, director de Semira Comunicaciones, y que nos acompaña a esta hora. Señor Hildebrand, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir usted sobre esta situación en el Perú y cuál es la perspectiva de la crisis? Bueno, en este momento, digamos que los focos de mayor intensidad están atenuándose, disminuyendo. Aún hay, digamos, alarmas en zonas como Ayacucho, en la Sierra Sur y en Chala, en Arequipa, en donde mineros informales continúan bloqueando carreteras. Hay una suerte de sensación de tregua, hay una sensación de tregua frágil, de tregua episódica y de tregua que podría terminar y, digamos, podríamos asistir otra vez a jornadas muy violentas en la medida en que el Congreso, el día de mañana, confirme o no confirme la cuestión básica del adelanto de elecciones, que es la mayor exigencia de la población. Señor Hildebrand, ¿hay alguna solución a la vista a esta crisis tan profunda que vive el Perú desde hace ya varios años y que se ha agudizado en los últimos días? No hay soluciones inmediatas para la crisis, porque la crisis del Perú no es una crisis
del momento. Es una crisis estructural. Aquí el Estado no ha incorporado a la totalidad de la nación. Somos un país quebrado, un país roto. Somos dos Perúes. Un Perú omitido por el Estado, en muchos casos violentado por el Estado, y un Perú oficial, en donde nos incluimos los limeños y los que manejamos los medios de comunicación y probablemente parte de la economía. Pero de vez en cuando en el Perú, ese país negado, ese país que no está representado en el Estado, estalla. Hemos conocido estallidos muy largos y prolongados, sangrientos, como eventualmente el de la guerrilla marxista polpotiana del Sendero Luminoso, y ahora conocemos esta respuesta violenta a lo que muchos en el Perú consideran simplemente una suerte de arrogancia y desprecio por parte de Lima y de la clase política tradicional. Señor César Hildebrand Pérez Treviño, muchas gracias por su análisis y por habernos acompañado desde Perú para analizar con nosotros pues esta delicada situación que se vive en su país. Gracias a ustedes. Hasta luego.